Quiero retomar un tema que comenzamos hace 3 semanas y perdón que sea tanto tiempo, te invito a que si no tuviste la oportunidad de verlo, puedas buscarlo en nuestro canal de YouTube. Solamente tienes que poner PV Internacional y es una predicación de hace 3 semanas, se llama Una Nueva Generación, y quiero dar una segunda parte acerca de este tema. Y les comentaba yo al inicio de este tema hace 3 semanas que este es un tema que es de esos temas que están muy pegados a mi corazón, porque en verdad una de las pasiones y una de las cosas, si me preguntaras por qué hago lo que hago, por qué te dedicas a esto, Joel, de hacer ministerio, de servir en una iglesia, te diría que es porque creo verdaderamente que Dios tiene planes maravillosos para nuestra generación. Creo honestamente que tú que estás aquí sentado no te imaginas, no puedes a veces, porque yo no lo hago, porque solamente cuando nos acercamos a Dios podemos imaginarnos y ver por completo todas las cosas grandiosas que Dios tiene para nuestra vida, y eso es algo que me apasiona demasiado. Y también algo que me apasiona es ver la nueva generación de hijos de Dios que Dios está levantando en este tiempo. Y cuando hablaba de una generación, les decía hace 3 semanas, no hablo de solamente los que usan skinny jeans, ¿verdad? O de los que son hipsters, o de los que nacieron con un celular en la mano. No, una generación es toda el espectro de edad de personas que vivimos en el planeta Tierra en el mismo tiempo, enfrentando la misma circunstancia social, la misma situación, las mismas retos sociales que nos exponemos a las mismas características de la cultura. O sea que en este lugar somos una generación, ¿no? Así tengas 12 años y estés aquí, o tengas 70, 80 años y estés aquí, somos una generación que Dios ha llamado y que Dios tiene planes maravillosos para nuestras vidas. Pero también te decía que un factor muy importante, y lo puedes ver en la Biblia, es que en la Biblia tú encuentras generaciones que lo lograron y generaciones que no lo lograron. Encuentras historias de muchas personas que estaban siendo parte de una generación como tú y como yo, y que Dios tenía un plan tan grandioso para sus vidas y para su generación, pero te das cuenta que muchos de ellos fracasaron y solo unos cuantos, unos pocos pudieron lograrlo. ¿Alguna vez tuviste esa sensación de reprobar? ¿Alguien se acuerda de la primera vez que reprobaste una materia, de cuando no pasaste en la secundaria, de cuando te fuiste a un extraordinario? ¿Sabes? Es una sensación horrible. Yo me acuerdo que era una sensación de esas feas en la primaria. Yo siempre fui un niño bien portado, ¿verdad? Nunca tuve problemas de reprobar materias, gracias a Dios. Pero en la secundaria, santo Dios, yo no sé qué me pasó, pero me empecé a alocar, me empecé a salir del orden, ¿no? Y recuerdo que empecé a reprobar mis primeras materias en la secundaria. Y recuerdo la primera vez que me tuve que enfrentar a esta situación donde un maestro o los maestros me dijeron: si no pasas esta materia, vas a reprobar el año. Y que me hayan dicho eso causó un gran temor en mí. Me acuerdo esa impresión, dije no puede ser. Pensaba que mi vida se iba a acabar, ¿verdad? Que ya no iba a poder vivir, que iba a pasar, que iba a ser de mí. El mundo se me vino encima por creer que iba a ser un niño reprobado, y tenía tanto temor y una situación tan horrible. Y a lo mejor es esa misma situación que experimentan los estudiantes que entran a estas universidades donde hay 40,000 aplicaciones y solamente aceptan a 200, por ejemplo, ¿verdad? ¿Te imaginas los 40,000 estudiantes que están ahí con esa misma sensación de lo iré a lograr, iré a lograr entrar a esa universidad, a ese lugar que tanto he deseado? Pero ¿sabes algo? Honestamente creo que tú y yo tenemos un escenario muy similar, y no se trata de pasar un año, y no se trata de entrar a una buena universidad, se trata de lograr todo el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Y si no ponemos atención, si no abrimos los ojos, si no vemos lo que Dios tiene que decir acerca de nuestra generación, podemos ser de los muchos que reprueban en la vida. Y eso es un sentimiento que honestamente para mí es algo que me atemoriza, que digo: Dios, no me permita ser de los reprobados. No me permita ser de los que se quedaron a la mitad, de los que solamente pensaron en intentarlo, pero por no prestar atención a las verdades de Dios, por no vivir
de acuerdo al principio de Dios, se quedaron a la mitad. Y por eso es un tema tan apasionante para mí. Y empezábamos a ver acerca de la historia de un cambio como el que tú y yo estamos viviendo, de una generación a otra. Un cambio donde termina una generación y comienza otra. Y hay principios y hay verdades que tú y yo tenemos que ver y tenemos que considerar si es que vamos a ser de los pocos. Y déjame decírtelo de todo corazón, son pocos, por desgracia, los que logran todo el plan, todo el propósito, toda la magnitud, toda la bendición que Dios tiene para sus vidas. Pero ¿sabes por qué te comparto esto? Porque de corazón creo y anhelo que en este lugar seamos los más, que en este lugar podamos un día contar historias en la eternidad, podamos vernos triunfando, alcanzando cada propósito, cada meta, cada bendición que Dios ha preparado para nuestras vidas. Esta historia es la historia de Isaac. Isaac es la segunda generación de bendición, es la segunda generación de una familia que Dios ha llamado para sí misma. Isaac es el hijo de Abraham y Dios hizo un llamado a Abraham y le dice: te voy a bendecir. Y tengo grandes planes para ti. Te voy a bendecir tanto que vas a ser de bendición para toda la tierra. Dios tiene planes tan grandes y tan maravillosos con Abraham. Pero termina la vida, termina el periodo de tiempo de este hombre y comienza la vida de Isaac. Y veíamos cómo una generación siempre se va a enfrentar a adversidades. Eso fue lo que vimos la vez pasada. Una generación si vamos a lograrlo, tenemos que entender que hay adversidad. Tenemos que entender que tendremos que seguir dejándonos guiar por Dios. Debemos comprender que hay la gracia y la misericordia de Dios para nuestras vidas. Debemos entender que Dios sigue teniendo promesas vigentes para nosotros. Y hablábamos de eso, pero hoy, el día de hoy, quiero hablarte de un principio muy importante. Y solamente es uno. Solamente es un principio y una verdad que honestamente creo con todo mi corazón, que si tú y yo logramos entender esta verdad y vivirla, tarde o temprano empezarás a ver cómo te vas a separar del resto de la generación y empezarás a ver la bendición de Dios, empezarás a ver la provisión de Dios, empezarás a ver que el plan de Dios para tu vida se va a cumplir. Y quiero que vayas conmigo a Génesis capítulo 26, versículo 12 en adelante. Dice Génesis 26, 12: cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Y se hizo muy rico. Y su riqueza siguió aumentando y adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras y manadas de ganado, siervos, y que los filisteos comenzaron a tenerle envidia, dice la Biblia. Así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham. Eran los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham. ¿Sabes algo? Me emociona ver cómo empieza la historia de este hombre. Me emociona ver que esta nueva generación puede ser testiga y puede ver. Isaac pudo ver que Dios estaba con él, que Dios quería bendecirle. Y dice la Biblia que la primera cosecha que tiene como nueva generación es una cosecha donde cosechó 100 por 1. O sea que si sembró un costal, cosechó 100 costales de lo que sea que haya sembrado. Y hay tanta bendición. ¿Y sabes por qué era así en la vida de Isaac? Te lo explicaba hace un momento. Era porque él era heredero de bendición. Él no había heredado una cantidad económica, él había heredado una bendición de Dios que es mucho más grande que cualquier cantidad y cualquier gran suma de dinero que alguien te pueda dejar, amén. Pero ¿sabes algo? ¿Sabes qué es lo que me emociona? Que el día de hoy tú y yo podemos tener acceso a esa misma herencia que tenía este hombre. Que el día de hoy tú y yo podemos ser parte y somos parte, si has depositado tu fe en Jesús, de esa misma bendición que heredó este hombre llamado Isaac. Puede ser también para ti. Gálatas 13:14 dice: mediante Cristo Jesús Dios bendijo a los gentiles. Y lo que eso significa, dice: mediante Cristo Jesús Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, con la misma
bendición que le prometió a Abraham a través de Cristo Jesús. Dios ha declarado esa bendición para los gentiles. ¿Sabes quiénes son los gentiles? Los que no son descendientes directos de la familia, del linaje de Abraham. Pero eso significa que tú y yo, al depositar fe en Jesús, es lo que dice la Biblia, somos herederos. En automático Dios dice: ok, si tú tienes fe en Jesús, esta herencia también te pertenece a ti. Y empezamos a vivir como herederos de bendición, y empezamos a darnos cuenta que lo que Dios tiene para nosotros es grandioso, que Dios pensó en bendecirte para que fueras bendición. Y no te enfoques en esa parte solamente de enriquecerte, aunque sí, Dios te quiere hacer rico, y no estoy hablando de poner cantidades exorbitantes de dinero en tu cuenta, aunque habrá alguien que sí. La bendición de Dios se puede expresar así en la vida de muchos, pero la riqueza que Dios te da va mucho más allá que una cantidad de dinero, amén. La riqueza que Dios te da es una bendición de saber que eres pleno, de saber que tienes esperanza, futuro, que no te falta nada, que puedes caminar con seguridad, que puedes enfrentar tus problemas con seguridad, sabiendo que la victoria de Jesús ya está en tu vida, y ya está declarada y está hecha. ¿Sabes una cosa? Ese es el arranque que tú y yo tenemos como generación. Esa es la oportunidad tan grande, y esa es la bendición tan grande que Dios ha declarado sobre ti y sobre mí. Si tú no has depositado tu fe en Jesús, yo te voy a hacer esa invitación más adelante. Vas a tener esa oportunidad de entregar tu vida a Jesús. Es un momento de fe nada más. Pero ¿sabes algo? Hay algo muy interesante acerca de la bendición de Dios, y es esta: cuando tú y yo nos damos cuenta que tenemos la bendición de Dios, o entendemos a través de la Biblia que Dios nos ha bendecido de esa manera también, que Dios quiere bendecirte al 100%, que Dios quiere prosperarte en medio de la situación de aflicción. Este hombre estaba en un tiempo de hambruna, y en medio de esa situación adversa Dios le prosperó de una manera tan maravillosa. Pero cuando entendemos que tenemos esa bendición, también debemos entender otra cosa. Y la otra cosa que debemos entender es que la bendición tiene un efecto contrario. Que tú y yo tengamos esa declaración de bendición de Dios tiene un efecto contrario. ¿Y sabes cuál es ese efecto contrario? Es que en automático tienes enemigos. Es que en automático hay un enemigo en tu vida. Cuando la bendición de Dios está declarada sobre ti, en automático hay un enemigo que va a ver la bendición en ti y va a decir: eso, yo no estoy bien con eso. Yo no voy a permitir que esta persona esté caminando en bendición. Y la Biblia habla acerca de eso. La Biblia habla acerca del enemigo de nuestra alma, que planea y maquina situaciones para derrotarte, para frustrarte, para impedir que la bendición de Dios se complete en tu vida. Y eso fue exactamente lo que pasó en la vida de Isaac. Dice la Biblia en el versículo 14 que él había adquirido tantos rebaños, ovejas, manadas, que los filisteos, ellos eran los enemigos de este pueblo, de esta familia, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia, y así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Taparon todos los pozos de Isaac, y esos eran los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham. ¿Sabes qué hizo el enemigo cuando se dio cuenta que esta persona estaba caminando en bendición? Planeó un contraataque en contra de él. El enemigo dijo: vamos a ir y vamos a tapar los pozos. Vamos a tapar los pozos que pertenecieron a su padre, a la generación anterior. Y estos enemigos lo que hicieron es que fueron y empezaron a depositar. Había diferentes formas de tapar pozos. Depositaban arena o piedras, o arena y piedras. Otra forma común en aquel tiempo de eliminar los pozos era hacerlos podridos, aventar animales o carcasas de animales en podredumbre, para que esos lugares no pudieran dar agua dulce jamás. Y estos enemigos empezaron a tapar los pozos que la generación anterior había abierto. Ahora, déjame decirte qué significan los pozos. Los pozos que la generación de Abraham, la generación anterior a Isaac, había abierto, que ellos habían abierto, esos pozos significaban la fuente, la provisión de la bendición de Dios.
En esos pozos ellos habían encontrado todo lo que necesitaban para ver que la bendición de Dios se desenvolviera y aumentara. Y tú lo viste aquí, la bendición, una de las características de la bendición de Dios en ellos era que tenían mucho ganado, tenían muchos animales y eran las personas probablemente de las más ricas del mundo en aquel entonces. Otra vez, no te enfoques en eso, no te estoy diciendo que te vas a convertir en el más rico del mundo económicamente, no estoy hablando de eso, pero estas personas habían encontrado ahí la provisión que necesitaban de Dios para ver la bendición de Dios desarrollarse en su vida. Y el enemigo viene y dice: yo voy a tapar esos pozos, voy a tapar esos pozos. Ahora, ¿sabes qué tiene esto de interesante? Que ese es un ataque muy sutil. Ese es un ataque que no parece ataque, ¿cierto? Un ataque, si el enemigo hubiera querido eliminar a esta nueva generación, quizá hubiéramos pensado que se hubieran puesto de acuerdo, hubieran levantado un gran ejército, hubieran sacado las espadas y hubieran ido a cortarle la cabeza a todos y destruir todo lo que le pertenecía a Isaac, que era la nueva generación. Pero el enemigo no hizo eso. El enemigo eligió un plan más sutil, un plan que quizá no iba a provocar una reacción tan brusca de parte de Isaac y de su gente. Y dijo: vamos a ir a tapar los pozos que ha cavado su padre. ¿Y sabes algo? Honestamente creo que el enemigo sigue usando esta estrategia con nosotros. Creo que cuando el enemigo piensa en destruirte, no piensa en planes tan agresivos para que no te asustes. Una de las mejores formas de destrucción del enemigo en tu vida, ¿sabes cuál es? Sutilmente empezar a tapar aquello que produce vida en ti. Una de las mejores estrategias que el enemigo ha usado por mucho tiempo y que sigue usando es identificar qué es lo que te da vida. Y va a ir ahí y va a derramar arena. Y va a empezar a bloquear esa situación en tu vida. Y va a empezar a matar esas relaciones. Y va a empezar a distraerte para que no sigas buscando de Dios. Y va a empezar a distraerte para que no busques la palabra. Y va a empezar a distraerte y te va a decir: puedes no ir a la iglesia, no pasa nada. Y va a empezar a tapar los lugares donde antes has encontrado bendición. Y no solamente donde tú has encontrado bendición, sino donde toda una generación y generaciones han encontrado una fuente de vida. Isaac vio esto en sus enemigos y lo entendió, ¿sabes? Vio esto en sus enemigos y lo entendió. ¿Y sabes qué hizo? ¿Y sabes qué creo que tú y yo tenemos que hacer de la misma manera? Algo que me impactó mucho es que una vez que este hombre, la nueva generación, se dio cuenta que lo que estaba pasando, tuvieron una reacción. Y dice el versículo 18 del capítulo 26, ve conmigo. Dice que cuando Isaac se dio cuenta de lo que sus enemigos estaban haciendo, dice: también él fue y reabrió los pozos que su padre Abraham había cavado, porque los filisteos los habían tapado después de su muerte. Los filisteos, los enemigos, los que no querían ver a esta generación y a este pueblo en bendición, habían tapado los pozos después de que la primera generación había muerto. Y dice: y les puso nuevamente los nombres que Abraham les había dado. ¿Sabes qué hizo esta generación, iglesia? ¿Sabes qué dijo Isaac? Dijo: no. Dice: yo no voy a permitir esto. Dice: yo entiendo que en esos pozos mis ancestros, la generación que fue antes que nosotros, ahí encontró la provisión de vida, la provisión de bendición, la provisión que ellos, sus familias y todo lo que tenían necesitaban para sobrevivir y para avanzar. Y él dijo: yo voy a ir y voy a abrir una vez más esos pozos. Y fue y cavó exactamente en el mismo lugar, en los mismos pozos donde su padre muchos años antes había cavado. Fue a cavar y empezó hasta llegar a la fuente de agua una vez más. ¿Y sabes qué hizo? Les nombró exactamente de la misma manera como los había nombrado antes. Y esta es la clave que yo quiero compartir contigo, generación, iglesia.
Esta es la clave que yo creo es fundamental, que debemos entender, porque honestamente veo una generación que nuestros enemigos, y a veces ese enemigo eres tú mismo, nos hemos descuidado, y hay pozos en nuestras vidas que Dios quería usar para bendecirte. Hay pozos donde había la respuesta que estabas buscando. Hay pozos donde estaba la fortaleza, la sabiduría, la victoria. Hay pozos donde Dios antes había usado para hacer todas estas cosas maravillosas. La generación de su familia que el diablo ha estado sutilmente tapando en nuestras vidas. Que el diablo sutilmente, y tus enemigos y mis enemigos han estado sutilmente poniendo arena en ese lugar. Y si tú y yo no despertamos y no nos damos cuenta y no tomamos una pala una vez más y vamos a esos pozos y empezamos a sacar la arena y excavar profundo una vez más, déjame decir que probablemente perdamos la bendición. Y no porque Dios nos la declare en tu vida, sino porque tú y yo podemos ser víctimas. Y muchas personas son víctimas de estos esquemas y de estos planes del enemigo. Pero déjame decirte que cuando estaba pensando acerca de esto, decía Dios, cómo este hombre, esta nueva generación entendió que si ellos iban a sobrevivir, que si ellos iban a seguir adelante, si iban a avanzar hacia el cumplimiento de la promesa de Dios en sus vidas, era necesario reabrir los pozos. Era necesario reabrir los pozos. Y yo me puse a pensar honestamente, dije, Dios, quiero que me muestres si eso ha pasado en mi vida. Quiero que nos muestres si eso ha pasado entre nosotros. Si no nos hemos dado cuenta y hay pozos cerrados que tú quieres usar para bendecirnos, pero nos hemos descuidado, no lo hemos visto como algo tan agresivo, y son pozos que se han cerrado solamente. Y déjame decirte que me puse a pensar y a meditar en esto, a orar y a pedirle a Dios que me mostrara, y creo que hay pozos, iglesia, que tú y yo tenemos que volver a abrir. Creo que si vas a ser y si vamos a ser una generación que lo logre, hay pozos que definitivamente tenemos que volver a abrir. Hay pozos que se han cerrado. Por ejemplo, hay un pozo que se llama pasión por Dios, que las generaciones pasadas vivieron con Él, obtuvieron vida de Él, vieron la bendición de Dios fluir en ellos, porque era un pozo que estaba abierto en sus vidas. Y sabes una cosa, creo que a veces ese pozo en nuestra generación se ha cerrado. Creo que a veces nos da tanto miedo hablar de Dios en nuestro trabajo, en nuestra escuela. Creo que a veces que tenemos tanto temor de ser políticamente correctos, equivocarnos, sacar un tema que no nos conviene o que no queremos tocar, porque qué van a decir o qué van a pensar. Y no estamos apasionados por el Dios que vive y reina, que está por encima de todo, que te amó, que me amó, que nos llamó a casa y nos dio una nueva oportunidad. Y ese pozo se ha cerrado y no hemos encontrado la manera de abrirlo otra vez. Hay otro pozo, por ejemplo, el pozo que se llama devoción a Dios. Devoción a Dios. Te pregunto, somos una generación que es devota a Dios, que es devota, que ama orar, que ama leer la palabra de Dios. ¿Sabes algo? Recuerdo cuando yo era niño que visitábamos a mi abuela. Ella vivía en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y recuerdo muy bien, el día de hoy quería traer una Biblia que era de ella. Mi abuela falleció hace ya muchos años, 18 años me parece, pero yo recuerdo en mi mente muchas veces que estando ahí de visita en su casa, recuerdo que muy temprano, antes de que empezara el día, antes de que saliera el sol, ella estaba parada y caminaba en un pasillo de la casa. Era una casa que tenía habitaciones a un lado, al otro, y caminaba por ahí y tú la veías orando, leyendo la palabra de Dios, declarando, llenándose de las verdades de Dios. Y sabes, estaba pensando en esto y luego pensaba en mi papá y digo, Dios, ¿cuántas veces he visto a ese hombre levantarse a orar? ¿Cuántas veces lo he visto pasar noches enteras orando? ¿Cuántas veces hemos visto a esta iglesia? Tú y yo tenemos una generación antes. Tenemos generaciones antes.
no somos los primeros en estar aquí. Y sabes que nuestras generaciones anteriores como iglesia son generaciones que han acudido a la oración, a la palabra, y en esos pozos han encontrado la vida y la fortaleza y la bendición de Dios para ellos. ¿Sabes una cosa? Tenemos que abrir esos pozos nuevamente. Pueden parecernos anticuados, pero no es así. Tenemos que abrir el pozo de una fe insaciable, de una fe audaz. Hay generaciones antes de nosotros, ¿sabes? Que cuando algo estaba mal en la casa, que cuando había un problema de salud, que cuando había cualquier situación, su primera reacción no era correr al doctor Simi, ¿verdad? Su primera reacción era: vamos a orar, vamos a clamarle a Dios, vamos a creer que Dios lo puede hacer. Tenían una fe audaz, tenían un espíritu audaz. No tenían temor de ir a tocar una casa ajena, a predicar y compartir el evangelio. Y el día de hoy creo que hemos perdido mucho, porque esos pozos sutilmente se han cerrado. Sutilmente el enemigo ha logrado cerrar esos pozos en nuestras vidas. Y nos preguntamos: ¿por qué no vemos la bendición de Dios? ¿Por qué solamente oigo de lo grandioso que es Dios, pero no lo veo actuando en mi vida? ¿Por qué parece que Dios promete tanto y yo logro tan poco? ¿Por qué será eso? ¿Sabes una cosa, generación? Si vamos a lograrlo, va a ser cuando tú y yo una vez más tomemos la pala, digamos: vamos a abrir esos viejos pozos y vamos a creer que Dios va a volver a derramar su vida y su bendición a través de ellos. Amén. ¿Sabes algo? Entiendo las nuevas generaciones, porque yo soy una de ellas. Ya no estoy tan nuevo, pero creo que las entiendo. ¿Sabes? Y esto es específicamente para los jóvenes y para los cristianos más nuevos y para todos, pero si tú eres un chavo, quizá haya muchas cosas que te parezcan muy anticuadas. Quizá haya pozos de bendición que te parezcan anticuados, que digas: eso de orar todos los días ya no es, ya, por favor, Joel, eso no es relevante, ¿verdad? Habrá quien en vez de leer la Biblia prefiere darle un like a una frase bonita de Instagram y cree que eso es leer la Biblia. No, no es. Tienes que ir y buscar, y tienes que ir y meterte a la palabra de Dios, y tienes que ir y orar nuevamente, y tienes que ir y destapar esos pozos, porque ahí vas a encontrar la bendición de Dios. Y déjame decirte algo emocionante también: es que una vez que esta generación destapó los pozos viejos que sirvieron de bendición para sus padres, ¿sabes? Dios les permitió encontrar pozos nuevos también. Dios les permitió encontrar cosas nuevas también, y creo que eso sigue siendo una realidad para ahora. Creo que Dios quiere bendecirnos con cosas fundamentales, esenciales, pozos que tienen que estar abiertos por las generaciones. Pero también creo que Dios nos está dando la oportunidad de abrir pozos que no se habían abierto antes, porque la bendición que Dios tiene para ti y para mí es mayor que la bendición que Dios tuvo para la generación anterior. Porque el plan que Dios tiene para ti, para mí, para nuestro tiempo, para nuestro mundo, es mucho mayor que el plan que Dios tuvo para la generación anterior. Y no me tomes a mal, la Biblia así es. El plan de Dios para mis hijos, yo creo y sé, y la Biblia lo dice, y oro que sea mayor que el plan de Dios para mí, ¿cierto? Yo quiero que ellos conquisten más, que alcancen más, que logren más, porque Dios así obra. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. Dios siempre trabaja en aumento, Dios siempre va a más. Y mira lo que pasó con esta generación. El versículo 19 dice: después de que pasó todo esto, de que reabrieron los pozos viejos, dice: los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca. Descubrieron un nuevo pozo. Pero después los pastores de Gerar, la gente de ese lugar, llegaron y reclamaron el manantial y dijeron: esta agua es nuestra, dijeron ellos. Y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac, y por eso Isaac llamó a aquel pozo Esek, que significa disputa. Luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto. Di conmigo: de nuevo hubo conflicto. De nuevo hubo conflicto. Dice:
Pero por eso Isaac lo llamó Sitna, que significa hostilidad. Isaac abandonó ese pozo y siguió adelante y cavó otro pozo, un tercer pozo encontró. Y esta vez no hubo ningún conflicto. Entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehobot, que significa espacio abierto, porque dijo: al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. ¿Sabes qué me hablaba esta palabra? Que muchas veces tú y yo hemos estado buscando, yo no sé cómo has buscado tú la bendición de Dios. Yo no sé en qué has buscado que Dios venga y sea esa agua viva que trae respuestas y que fluye en tu vida. Pero muchas veces esa búsqueda es complicada, ¿cierto? Muchas veces te ha pasado que empiezas a servir y parece que todo se te pone peor porque empezaste a servir. ¿Te ha pasado que empiezas a cavar el pozo de la oración y de la lectura y de pronto se te vienen cosas y dices: wow, ¿qué está pasando? Estoy buscando a Dios, estoy cavando aquí el pozo de buscar a Dios, de buscar la bendición de Dios, la presencia de Dios, y parece que todo viene de mal en peor. En el nombre de Jesús te digo: sigue cavando. Sigue cavando, porque ese es el proceso normal. No te sientas como un yo no sé qué me pasa a mí, yo creo que yo estoy mal porque esto a mí no me funciona. No. Es la forma natural como suceden las cosas. Este hombre cavó, encontró un pozo y ¿sabes qué encontró? Una disputa, un pleito. Se le vino una situación de pleito. Acaba otro y hay una situación muy hostil. Se siente hostigado, siente que las cosas no están bien. Pero en el tercer pozo que cavó, allí encontró la bendición de Dios. Allí encontró lo que había estado necesitando, lo que había estado buscando. Yo estoy convencido de que Dios, si has estado cavando pozos, te has esforzado para llegar a Dios y lo único que has encontrado han sido situaciones más difíciles, han sido disputas, han sido cuestiones complejas en tu vida, yo te digo: sigue cavando, porque vas a encontrar la bendición de Dios muy pronto. Amén. ¿Sabes algo? Hay nuevos pozos, hay pozos de creatividad que Dios nos está permitiendo encontrar. Hay pozos de influencia para nuestra generación que Dios espera usarlos. Dios espera convertirte en una persona influyente en el deporte, en los negocios, en la política. Dios espera levantar personas. Esta generación tenemos esa bendición, que cada vez se están levantando más personas de influencia. Dios quiere usar esos pozos en nuestra generación. Dios quiere usar el pozo de la relevancia. Dios nos ha llamado a diferentes esferas sociales. Hay varias plataformas listas para nuestra generación, pero tenemos que ser fieles, tenemos que pagar el precio de ir y cavar esos pozos que necesitamos. Ahora, si tú y yo estamos dispuestos a cavar pozos que funcionaron para la generación anterior, si estamos dispuestos, ¿cuántos saben que cavar un pozo es? ¿Alguien ha cavado alguna vez con pala o talache? ¿Has agarrado un talache y te has puesto a cavar? ¿Sí? Peor si eres zacatecano, ¿verdad? Eres como Job. Echar talache en Zacatecas te hace ser como Job, ¿verdad? Maldices el día que naciste porque le das 2 talachazos y es tierra bonita, pero le das el tercero, ¡pum!, y te tiembla hasta atrás de los dientes, ¿no? Porque está lleno de piedra el terreno. Es así cavar en nuestra tierra. Pero ¿sabes algo? En lo espiritual es exactamente lo mismo. Cavar requiere un esfuerzo mayúsculo. Cavar requiere que te vas a esforzar, que vas a estar ahí, que vas a estar constante, que vas a estar luchando por ello. Pero cuando tú y yo, si somos capaces como generación de hacer esto, cavar, destapar los viejos pozos y creerle a Dios por pozos nuevos y atravesar en medio de las situaciones difíciles y adversas y seguir adelante, ¿sabes algo? Creo que vamos a llegar al punto que llegó este hombre. Dice la Biblia en Génesis 26, 28. Cuenta la historia de el rey de sus enemigos. Las personas que habían intentado tapar los pozos, el rey, un alto funcionario del rey y el capitán de la guardia vienen y visitan a Isaac. Y le dicen esto. Le dicen: Isaac,
podemos ver claramente que el Señor está contigo. Le respondieron ellos: por eso queremos hacer un tratado contigo bajo un juramento. ¿Sabes algo? Una persona que está dispuesta a cavar los pozos, una persona que entiende este principio, es una persona que claramente se verá que el Señor está con él. Una persona que dice: vamos a ir, vamos a hacerlo una vez más. Será una persona que encontrará el favor, la bendición de Dios se va a notar en tu vida. Va a ser muy claro que Dios está contigo. Vas a ver muy claro a Dios obrando en medio de tus situaciones adversas. Vas a ver a Dios muy claro haciendo lo sobrenatural en tu vida. Vas a ver a Dios muy claro trayéndote victoria y bendición. No hablo de una vida color de rosa, y siempre me gusta enfatizarlo. No hay vida color de rosa, pero hay victoria. Pero hay seguridad, hay certeza, hay esperanza de que atravesarás cualquier circunstancia y verás la gloria y la victoria de Dios en tu vida. Amén. Si lo crees, dale gloria a Dios. Mientras el teclado me acompaña aquí arriba, quiero animarte, en verdad, iglesia. Quiero animarte a que reabras pozos. Quizá ni siquiera los conoces. Te pido una disculpa si has llegado a una iglesia que tenemos muy pocos pozos, de donde hemos tratado de encontrar bendición de Dios. Pero te digo una cosa: estamos intentándolo, estamos haciéndolo, estamos creyendo que vamos a reabrir pozos que Dios ha usado antes y que vamos a abrir pozos nuevos en el nombre de Jesús. ¿Por qué no reabres el pozo de orar? Este lunes pasado reabrimos ese pozo y, sabes, encontramos algo maravilloso ahí. Empezamos un tiempo de oración y este servicio, tenemos un tiempo de oración todos los lunes de 7:30 a 8:30 de la noche, muy puntual, no nos pasamos un minuto. 7:30 a 8:30. Si tú quieres venir y experimentar y ver claramente a Dios en tu vida, yo te invito: ven a este pozo. Yo no te puedo dar nada, pero Dios lo puede hacer, y ahí vas a encontrar respuestas, fortaleza, bendición, paz, esperanza que necesitas. No solamente lo hagas aquí, ve al pozo de oración en tu casa. Piensa qué pozo debes volver a abrir. Piensa en qué pozo tienes que seguir insistiendo a pesar de la oscuridad. Quizás el pozo de venir a la iglesia, quizás el pozo de volver a servir, quizás el pozo de, yo no sé cuál sea el pozo que el enemigo ha querido cerrar en tu vida, donde había bendición para ti, pero decide hoy que lo vas a hacer. Y quiero tomar estos últimos minutos para decirte a ti que tú sabes que no tienes la mejor relación con Dios, y llegas a un lugar como este y escuchas una predicación como esta, y quizás te preguntas: bueno, ¿y será que Dios me quiere bendecir a mí también? Déjame decirte que la respuesta es sí. En este tema, el agua en la Biblia representa varias cosas, pero en este contexto el agua representa la fuente de vida, representa la fuente donde fluye la vida y la bendición y el favor de Dios, y está ahí en el pozo. Y quiero compartir contigo dos últimas citas. Jeremías 2:13, fíjate lo que dice. Dice: mi pueblo ha cometido dos maldades, me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. ¿Sabes? Todos estamos en búsqueda de esa vida. Todos caminamos y con todo lo que hacemos estamos buscando cosas que nos den vida, que nos hagan sentir vivos, que nos saquen de la sequedad que a veces se ha convertido en nuestra vida. Pero la Biblia dice que nuestros intentos son como cisternas rotas, que no podemos por nuestros propios esfuerzos lograr contener aquello que nos da vida. Lo tenemos por un momento, pero es tan instantáneo como el tiempo en el que se vacía un recipiente que está quebrado. No perdura. Pero en una ocasión Jesús
encontró a una mujer junto a un pozo y ¿sabes qué le dijo? Esta mujer era una mujer que se había equivocado de muchas maneras. Era una mujer que había tomado muchas malas decisiones. Era una mujer que vivía en las consecuencias de los errores que se habían cometido en contra de ella y que ella había cometido para sí misma. Y Jesús encontró a esta mujer y le dio una revelación tan importante y le dijo, en Juan 4:14 la Biblia dice que Jesús le dice a esta mujer: el que beba del agua que yo le doy nunca más tendrá sed, porque esa agua es como un manantial que brota de vida eterna. A ti te quiero decir, si has estado intentando juntar agua, juntar vida por ti mismo y no te ha funcionado, ven a Jesús. Él promete convertir tu vida en un manantial. Él promete ser esa provisión que tu alma tanto necesita. Esa provisión que no has encontrado en ningún otro lugar, Dios lo va a hacer. Y no se va a terminar y no te va a engañar. Tenemos un Dios que nunca le ha fallado a nadie y no va a empezar a fallar contigo, te lo prometo.